Comenzamos la nueva saga sobre esta frase profética. Aparece en Yeshayahu 27:13, pero la vamos a analizar, obviamente, desde la perspectiva profunda, interna y personal. Ahora, este pasuk dice lo siguiente. Ahí lo tienen en hebreo para que sepan que es verdad, ¿no? La traducción es más o menos tirada de los pelos, pero dice: acontecerá también en aquel día que se tocará el gran shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y ahí todos van a volver contentos, alegres, adorando a nuestro Dios en el monte sagrado. Bueno, ahora sí. Desde la perspectiva más profunda, tienen que saber algo muy importante. Lo que estamos estudiando, como muchos de los discursos hasídicos, fue dicho en un año y fue entregado en otro año. Estos son de los más contemporáneos, porque son de los años 90, ¿sí? 91 y 92. Son los años de la gloria. Los años 90, los mejores años de toda la humanidad. Bueno, a nivel cultural, por lo menos. Y este discurso tiene una particularidad que tiene muchos, pero este es uno de esos que el Rebbe empieza a citar para hacer su análisis a cada uno, ¿sí?, de los Rebbes anteriores. Por eso, acá vamos a comenzar analizando esta frase de Yeshayahu desde la perspectiva primero del Alter Rebbe, del Admur HaZaken, ¿sí?, en el Likutei Torah, y siguiente a su hijo, etcétera, etcétera, así hasta el último. Bueno, las preguntas. ¿Qué es lo que nos interesa de esta frase? Lo que nos interesa de esta frase es: ¿qué es esto que está escrito gran shofar? O sea, ¿qué es el gran shofar? ¿Qué virtud tiene un gran shofar? O sea, el shofar, qué sé yo, el tamaño no importa, ¿no? Lo importante es el sonido, o lo importante es la intención, el contenido espiritual. Entonces, ¿qué es este gran shofar? ¿Qué significa? Va a sonar un gran shofar y vamos a todos volver muy contentitos a nuestra tierra sagrada. Es muy extraño, es muy utópico, muy raro, muy teórico. Bueno, también hay que entender que no está escrito que alguien lo va a tocar. Es decir, no hay alguien que lo vaya a tocar, ¿sí? Eso es lo que pregunta. No se dice. Dice, se tocará, sonará. Es decir, no se sabe quién lo toca. Normalmente el sonido del shofar sale a partir de una persona. Ahora, en el Ateret Rosh, este libro del Mitre Rebbe, dice que la forma de entender toda esta idea, el punto, la nekudá, para hacer el biur, la aclaración de todo, es que el despertar que un shofar común provoca en las personas, provocan un despertar si vos de alguna manera tenías algún kirub, es decir, ya estabas cerca, o por lo menos sabías qué es un shofar. ¿Sí? La gente que escucha el shofar sabe qué está escuchando. Quizás no entiende toda la profundidad, pero por lo menos tiene un acercamiento previo. En cambio, el gran shofar está hablando de acercar a personas que están subyugadas, o sea, viviendo en países extraños como Asiria, Egipto. Obviamente no se refiere a esos países literalmente, se refiere al concepto que después vamos a analizar más en detalle, a qué se refiere con Ashur, ¿sí?, los perdidos que están en Ashur, y a qué se refiere con los rechazados, los que están dejados atrás, los que fueron dejados atrás en la tierra de Egipto, ¿sí? Mitzrayim, que es de Meitzarim, ¿sí? Cosas que nos pasan a veces, que nos dejan una situación incómoda, un obstáculo, una estrechez, ¿sí? ¿Sí? Muy apretado, algo muy apretado.
Entonces, tiene que ver con esta idea. ¿Quiénes son estos alejados y perdidos espiritualmente en estos síntomas? Sería la gente más alejada, más ignorante, pero no por ignorante porque no tiene cerebro, sino ignorante porque estaba en otra cosa, no tenían ni idea que existía esto, estaban bajo ¿sí? una esclavitud mental y espiritual. Y este shofar grande lo que hace es despertar a esos también, no para que vuelvan un poquito, para que vuelvan al Yerushalayim. ¿Qué es Yerushalayim? Siempre la palabra Yerushalayim, aunque es una ciudad, se refiere a varias cosas, pero una de esas cosas es el temor, ¿sí? El Irat Shalem, el temor completo. Pero suena feo decir temor como algo terrorífico. No, temor tiene que ver con algo de respeto, de conciencia. Cuando uno teme, ¿sí? a otra persona de gran, no sé, un sabio o un jefe, el temor no es algo de miedo negativo, es que le tenés respeto. ¿Sí? Entonces, el Yerushalayim vendría a ser volver de una situación totalmente dormido espiritualmente, perdido, a reconectarte completamente, ¿sí? Shalem o Shalom también puede ser también de paz, estar en paz, estar conectado con tu esencia, tu fuente, y hacer un cambio, porque dice, se van a prosternar ante Dios en el monte, digamos, sagrado, es decir, va a haber un cambio en la persona a partir de este shofar grande. Esto es lo único que sabemos que nos anticipa este rebe. Obviamente el análisis ahora vamos a entrar más en profundidad y en detalle. Todo esto son palabras como si fueran palabras New Age. Palabras, es una frase general, genérica. Está bueno, dormido espiritual, despertar, ¿sí? Todo el mundo habla de estas cosas. Pero vamos a ver qué quiere decir exactamente y cómo se asocia todo esto al shofar. Siguiente. El shofar interno. Acá hay un chiste que solo se entiende si sabes inglés y castellano, que shofar también puede significar yo, y far en inglés es estar lejos. Yo estoy lejos. El shofar es tocar un sonido que despierte ese aspecto tuyo que está lejos, que está desconectado, que no tiene conciencia, que no tiene ni idea, no solo con respecto a Dios, sino con respecto a uno mismo. Uno mismo está lejos de saber todo el potencial que tiene, ¿sí? Y quién es uno en origen. Entonces, shofar. Ahora, para aclarar esta idea, si lo quieren seguir en hebreo, siempre todas estas diapositivas van a tener alguna imagen alusiva y también el texto original. ¿Sí? Yo lo estoy leyendo de arriba, así ya traducido, pero bueno, lo pueden seguir. Para aclarar la virtud de este shofar grande que va a ocurrir en este famoso y anhelado futuro, hay que anticipar primero algo que está en este discurso, de estos discursos que citó antes, la aclaración de primero cuál es el shofar actual. Antes de saber qué es el shofar del futuro, ¿por qué no analizamos primero qué significa espiritualmente el shofar de hoy en día, particularmente el de Rosh Hashanah? Que por medio de que los Israel tocan el shofar, que el shofar significa el clamar, llorar, clamar, gritar desde lo más profundo del corazón, por encima del raciocinio. Por eso la imagen alusiva, ¿sí? A través de esto que uno clama de lo más profundo del corazón, lo que se logra es despertar, atraer, invocar, proyectar hacia nuestra realidad física la interioridad del corazón, pero espiritual. Como si Dios tuviese un corazón. Imaginemos que Dios tiene un corazón y tiene la profundidad también del corazón, algo muy íntimo y profundo que Él siente. Cuando vos te conectás con esa profundidad del corazón tuya, despertás esa interioridad del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir en Dios esta interioridad del corazón? La voluntad, Ratzon Elión, la voluntad suprema, por encima de la Jochma. Acuérdense que Jochma
como concepto en la persona es el inicio de cualquier idea intelectual. Jochma es la primera diapositiva que mostramos. Es la frase que va a empezar todo el análisis. Pero en Dios, Jochma es la primera idea que cuando se le ocurrió en su voluntad crear los mundos. Pero ya la idea, todo es la gota seminal de toda la existencia, está en la primera idea. Pero la interioridad del corazón está por encima de la idea. Es la voluntad de él. Y él ahora quiere crear mundos, pero ¿qué pasa cuando lo quiere crearlos más? Cuando termine. Esta es la voluntad. La voluntad trasciende la idea de la creación. Y sobre esto que fue dicho, esto se diría el shofar, ¿sí? El shofar común. Sobre esto fue dicho, Adnai, Abaye, ¿sí? Son dos nombres de Hashem, Adnai y Yud Kei, con el shofar van a tocar. ¿Qué significa esto? Que como el sonido del shofar, que la persona toca, así como es el clamor de lo más interior del corazón, lo mismo sucede arriba, que el sonido del shofar es proyectar y revelar lo interno. Lo que a nosotros nos interesa es que todo el año quizás estamos conectados con diferentes aspectos de la configuración espiritual de nuestras almas y al mismo tiempo de la creación, con sus diferentes propósitos, ¿sí? Cada festividad, cada día. En cambio, en Rosh Hashanah lo que tenemos que lograr es despertar lo más profundo e interno, volver a esa, a esa originalidad previo, ¿sí? Ni siquiera de fábrica, antes que exista la fábrica. Pues no es una cuenta, un crédito nuevo, como muchos piensan, es volver al crédito, que te den crédito para un nuevo año. No es solamente eso, es renovar, hacer un nuevo año, nuevo, que pueden ser tan nuevo como que el cielo sea de otro color. Es decir, está por encima de la idea, ¿sí?, preconcebida de cuánto tienen que durar los mundos, qué va a ser el mundo. Por eso es tan importante. Fíjate que un Rosh Hashanah puede provocar que, no sé, el 2020 sea caótico, se paralice el mundo. ¿Cómo puede ser? Eso es porque viene de cero, ¿sí? Es como que escribís un nuevo guión. Te olvidas que el mundo era de una cierta manera y empezás a hacer un mundo nuevo y uno después se tiene que adaptar al nuevo mundo. Esto siempre en Rosh Hashanah y siempre con el shofar sucede esta proyección. La diferencia entre entonces el shofar común y el shofar grande, ¿sí?, el stam y el gadol, es que el stam, el común, es proyectar esta interioridad de la divinidad por encima de los mundos, pero que se relacione con los mundos. Vos no podés proyectar que Dios destruya el mundo y, no sé, seamos otras criaturas, sí, no sé, y cualquier cosa. Te imaginás todo un mundo totalmente ficticio y diferente. No puede ser así. El shofar puede cambiar todo, o sea, lo que pasa en el mundo, la conducta, la suerte de la gente, si tenías plata, perderla, si no tenías plata, ganarla, si tenías salud, perderla, Dios libre, si no tenías salud, recuperarla, etc. Todas cosas que tienen que ver con los mundos, ¿sí? Las presidencias de los distintos países, sí, lo que es la conducta general de los mundos, pero no puede cancelar la existencia, ¿sí? O que no tenga que ver con los mundos en sí. No puede ser así. Que eso es lo que se llama Sobeb Kol Almim. Es una experiencia espiritual de Dios, una energía espiritual de Dios que los abarca a todos los mundos de una forma no particular. O sea, vos podés hacer un efecto general sobre los mundos con el shofar, pero de los mundos, ¿sí? Podés cambiar los mundos de forma global, pero tiene que ser este mundo. Y el shofar grande es una proyección de la interioridad de la divinidad por encima de la relación con los mundos. O sea, por encima del Sobeb Kol Almim, de verdad, de verdad. O sea, si hasta ahora hablábamos de antes de la fábrica, antes que se le ocurra la idea ayer de hacer los mundos, bueno, pero el shofar de cada año puede hacer esa conexión con ese estado previo a los mundos, pero para hacer un efecto de los mundos que ya existen. En cambio, el shofar grande
es al mismo origen, es llegar a ese mismo origen esencial, primigenio, pero ya no tienen que ver los mundos ahí. Ahí no tienen que ver los mundos. Esta es la primera idea que se nos presenta acá. Después, cuando lleguemos a varias diferencias con distintos shofarot, vamos a analizarlo más con tablas, ¿sí? Más técnico, para poder acordarnos de todas las diferencias que hay. Pero bueno, esta es la primera diferencia con un shofar común y un shofar grande. Este shofar común, por eso está escrito los nombres de Hashem, Adnai, Yuked, van a tocar el shofar, es decir, vamos a proyectar estos nombres. Estos nombres están relacionados con los mundos, porque son las energías que componen nuestra existencia. Pero el shofar grande está escrito que va a sonar. Alguien lo va a tocar, no sabemos quién, qué nombre de Hashem, o quién es la persona que lo va a tocar. Entonces, como no hay nombre, se refiere a un sonido del shofar que es stimá de kol stimin, es lo más sencillo de lo más sencillo. Este shofar grande no es grande como muchos, de hecho pasa mucho en la judaica, vos vas a comprar un shofar, el shofar que nosotros tocamos es un shofar que no tiene adornos, no tiene decoraciones, no tiene dibujos, no puede tener todas esas cosas, tiene que ser del original, ¿sí? Del animal. Ahora, obviamente está trabajado ¿sí? para que tenga toda la... sea como lo conocemos y lo compramos, pero no puede tener todos estos adornos, y la gente piensa que un shofar grande es como, bueno, más adornado, más... Es la diferencia que hay en general en todo, ¿viste? Qué grande que es esta persona. Vos pensás que grande es una persona, más allá del tamaño, es que grande es tipo qué cualidades extraordinarias debe tener, ¿sí? Es una persona, no sé, grande en todo, en belleza, en carisma, en personalidad, como que empezás a adornar a la persona, pero al revés, mientras más grande la persona, más humilde debería ser la persona. Eso es símbolo de grandeza. Entonces, mientras más grande es el shofar, es más stam que el shofar stam, es decir, es más sencillo que el shofar sencillo. Es volver a la sencillez máxima, por encima de los nombres. Cuando no existían configuraciones de nombres, no existía toda la complejidad de la creación como la conocemos hoy. Esa es la idea. Siguiente es, para poder aclarar un poco más, está bien, perfecto, nos planteaste el shofar grande, una experiencia sencilla, que no se relaciona con los mundos, por encima de todo esto, incluso más que el shofar común. Viene el Tzemach Tzedek, ¿sí? El Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe en la secuencia, y explica cómo se aclara esto mejor. Para aclararlo mejor, trae este Rebbe en la explicación que él hace sobre el discurso del Alter Rebbe, ¿sí? De su abuelo. Él estudia este discurso y aclara este discurso. Ahí dice, hay que entender que cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, en el Beit HaMikdash se toca el shofar, pero no se toca el shofar en el resto del país. ¿Sí? Cuando cae en general, si estamos acá, cae Shabbat, ese día no se toca el shofar, pero en el Beit HaMikdash se tocaba. En Rosh Hashanah se toca el shofar para despertar, por medio de ese shofar, el placer por encima de la creación de los mundos. Es decir, ¿cuál es el placer que está por encima de los placeres que nosotros conocemos en la creación? Sí, placeres comestibles, placeres de la música, placeres del amor, etcétera, lo que sea. Acá el shofar viene a despertar el placer por la creación de los mundos. Ese es el placer que está por encima. Es un placer que nosotros no conocemos porque nosotros no creamos los mundos, ¿sí? Entonces, ¿a quién le querés despertar el placer? A Dios, que vuelva a tener placer de crear los mundos, porque quizás lo enojamos, porque quizás los mundos
no le hicimos caso, no cumplimos el propósito. Entonces, así como a un jefe uno quiere, para poder convencerlo de que todavía te contrate, es ¿sí? Tratarlo así, hacerle cosas buenas por él, lo que le gusta. Bueno, como se dice en Argentina, chuparle las medias. Eso es el ejemplo más vulgar y gráfico que podamos encontrar de esta idea. El shofar vendría a ser como el soborno, ¿sí? Espiritual a Dios para que vuelva a tener placer por la creación de los mundos. Y por cuanto que Shabbat ya es placer, Shabbat ya es placer, es el placer. ¿Sí? Dios nos dejó el Shabbat, un regalo, que no es un regalo solo para nosotros, es un regalo en el cual Él comparte el placer. Es el día que vos podés saborear lo que a Dios le gusta. A Dios le gusta, ¿sí? El mundo interno, a Dios le gusta todo lo que podés hacer en Shabbat, las delicias espirituales. Es el momento de experimentar, callarte, desconectarte de todo este estrés diario del trabajo y el propósito de la creación por lo cual nos mandó. Shabbat es parar, olvidarte de tu rol, tu máscara, ¿sí? Y poder compartir un momento con vos mismo, con los que tenés al lado tuyo, cercanos. Por eso también genera mucha ansiedad, puede generar el efecto contrario al placer, porque estamos muy acostumbrados a lo que hacemos el día de semana, hablar con los que hablamos en día de semana, trabajar, a los que les gusta el trabajo, a los que nos gusta la tecnología, parar todo eso, genera una incomodidad, pero ¿por qué? Porque esos son placeres también, pero el placer que Shabbat es un placer de Dios, entonces es intentar conectarte con su placer. Entonces como Shabbat es eso, el placer de Dios. Entonces el Rosh Hashanah, cuando cae Shabbat, no hace falta tanto, dice tanto, por lo menos aclara que sí hace falta, pero no tanto, el sonido del shofar, porque estamos hablando de otro tipo de placer, ¿no? Es el mismo, es el placer de Dios, pero es el placer de Dios de crear los mundos, eso es algo más general, más genérico, cumple un propósito más específico que el Shabbat. El Shabbat es experimentar un placer, no tenés que recordarle a Dios el placer de la existencia de los mundos. Ahí vos mismo te alejás de los mundos, vos mismo te separás. El Shabbat es como que no hace falta tanto el shofar, porque a fin de cuentas el Shabbat es experimentar el placer de Dios, que es un poquito más que el placer de Dios de crear los mundos, por lo tanto no se toca el shofar. Pero en el templo sí se toca. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es el templo? Si en Rosh Hashanah se toca el shofar en el templo, cuando cae en Shabbat, es porque sobre el placer hay muchos niveles. Así sobre los gustos, ¿sí? Como sobre gustos no hay nada escrito, bueno, sobre placeres hay muchos placeres. Hay muchos niveles de placer. Y el nivel de placer que viene por medio del shofar dentro del templo es superior al nivel de placer, obviamente, el que se puede experimentar también en Shabbat. Así como el de Shabbat es superior al de el shofar, ¿sí? de Rosh Hashanah de día de semana. Entonces el placer de Shabbat, esto sucede porque viene de lo que se llama Hitzoniut Aketer. Espiritualmente hablando significa la exterioridad de la corona es la raíz del cual surgen los primeros sujetos emanados. No son personas, pueden ser almas, pero son luces, son todavía emanaciones. ¿Sí? Los que conocemos esta idea cabalística, existen 4 dimensiones generales para explicar la creación. Atzilut es el plano de la emanación, Briah y Yetzirah y Asiá. En Atzilut, que es donde se empieza a emanar recién, ¿sí? Las primeras entidades, la raíz de las primeras emanaciones se llama Hitzoniut Aketer, la esterilidad de la corona, que es el placer que se provoca, ¿sí? Por medio del Shabbat. Por eso en Shabbat se asciende a este nivel de Atzilut, por eso cuando sea el 7º milenio, que es un milenio de todo Shabbat, vamos a estar en nivel Atzilut, entonces todo este mundo va a ser como el mundo del chocolate de Homero, ¿sí? Vas a poder comerte el semáforo del chocolate, es decir, todo va a ser divinidad, placer divino, vas a poder descubrir el placer que hay en todas las experiencias materiales y no va a contradecir a la divinidad.
Entonces, eso es como se experimentaría Atzilut, pero en nuestro mundo, que es el Shabbat. Por eso en Shabbat puedes comer cualquier cosa y no necesitas hacer cosas positivas por esa comida que comiste, podés comer por placer, por gula, porque te encanta comer. Lo importante es que disfrutes. Todo ese disfrute, la siesta, el paseo, lo que sea, se vuelve espiritual. Aunque vos no tengas la intención correcta. Entonces, esta idea de la raíz de los emanadores, del placer, a diferencia del placer que se provoca por medio del shofar en el Beit HaMikdash, es que en el Beit HaMikdash se provoca la proyección de la interioridad de la corona, Primiuta Keter. ¿Qué significa? El aspecto más bajo del emanador, del que emana. Es decir, está el emanado, las emanaciones que surgen en Atzilut, y existe el que está emanando a estas emanaciones. Si lo tenemos que cambiar de palabra sería, nosotros podemos llegar a lo más alto de seres creados, pero el shofar en el Beit HaMikdash accedía a la dimensión de lo más bajo en Dios. ¿Sí? Como si fuese posible dividir a Dios en alto, bajo, lo que sea, pero Tachtoná Shebe Matzil es el aspecto más inferior del emanador mismo. ¿Qué dice el Tzemach Tzedek? Esto es lo que el Alter Rebbe analiza ahí. El Tzemach Tzedek agrega y dice que también el placer del nivel más bajo del emanador tiene muchos niveles. Entonces, no es solo el templo tiene este poder. Hay niveles dentro del templo. ¿Por qué? Porque, si bien sabemos, hubieron 2 templos. Entonces, el placer del primer templo, que se tocaba el shofar en el templo, es superior al placer que se lograba proyectar del segundo templo cuando caía Shabbat, en Rosh Hashanah. Y dentro del primer templo mismo, el shofar de Yom Kippur, cuando caía el año del jubileo del Yubal, cada 50 años, solo existía esto durante la época del primer templo. El Yubal existió hasta que se destruyó el primer templo. El Yubal es el jubileo. ¿Qué es el jubileo? En pocas palabras, es como que si vos tenías una tierra, es un ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que pueden explicarse, pero vos tenías una tierra, se la compraste a otra persona, ¿sí? El jubileo, si tu tierra correspondía a otra tribu, y vos se la compraste a otra tribu, vuelve a la tribu original. Vos tenés que dejar la tierra. Es como, está bárbaro porque es como, viste, viviste durante 50 años en una casa, en un campo, ganaste dinero, lo hiciste crecer, pero ¿sabes qué? No es tuyo. No te apegues. Es una forma de experimentar cada 50 años un desapego de lo que venía, de tu rol, de tu papel, ¿sí? En la vida se puede experimentar esto, que vos quizás, hay gente, no sé, vamos a hablar de Michael Jordan, ¿sí? Que a mí me gusta mucho. El tipo juega de básquet, pero después de un tiempo deja de jugar de básquet. ¿Qué hace de su vida? Si toda su vida significa el básquet, tiene un problema, va a deprimirse, como muchos deportistas que dejan su deporte y se deprimen porque quizás ni siquiera aprovechaban la plata que tenían para invertir, para hacer otro negocio, y se funden o se deprimen porque emocionalmente el único disfrute era ese deporte, pero no le pasó a este personaje, porque a este personaje le gustaban muchas otras cosas y vivía de esas otras cosas también, ya sea su familia o sus hobbies, sus vicios, lo que sea, sus inversiones, pero así como eso pasa en todos, ¿sí? Un doctor, ¿sí? Es médico toda su vida, el día que se retira, bueno, medio como que, ¿de qué vive? Si no formó una familia, no tiene nietos, no tiene bisnietos, ¿qué hace de su vida? Ya no tiene más atención médica, ¿qué hace? Se tiene que buscar otra realidad. Eso es el jubileo. El jubileo te cambiaba totalmente, trastornaba tu realidad absolutamente. Y esa experiencia espiritual es mayor, el sonido del shofar que se tocaba para el jubileo es superior incluso al placer que se proyectaba en el primer templo. Estos son todos distintos shofar, ¿sí? Son todos niveles de shofar que hay y dimensiones, porque cada uno despierta otra cosa.
pero ninguno de estos es el shofar grande. Y esto que ya hablamos de bastante shofarot y bastantes niveles espirituales que son bastante grandes y elevados, y todavía no hablamos del shofar grande. A pesar de todo esto, el shofar del jubileo, que sería el más alto de los más altos de todos los shofar comunes aparentemente, dice, y tocarás el shofar, pasará el shofar truá, shofar stam, tenés que tocar el shofar, stam, es uno común, no es el shofar grande. De esto se entiende que el shofar grande también tiene que estar por encima del nivel que proyecta y revela este shofar del jubileo. Entonces, analizamos por ahora 3 tipos de shofarot en general, ¿sí? Está el shofar stam, que despierta a los que están algo cerca. Es el llanto desde lo interno del corazón de la persona, que se siente, ¿sí?, que tiene que recuperarse, volver, tomar conciencia, bla, 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 y se conecta con el placer de la exterioridad de Keter, que, como dijimos, corresponde a este placer, ¿sí?, de la creación de los mundos, para que Dios vuelva a tener ganas de hacer el mundo, etc., y poder conectarse con una nueva energía dentro de este mundo. El shofar del Shabbat no se toca, ¿sí?, porque Shabbat emana un placer de la exterioridad de Keter también, como el shofar común, pero dijimos con un toquecito más de fuerza, solo por el hecho de que no tiene que ver con la creación de los mundos, tiene que ver con el placer en general de Dios. Es lo más elevado de los emanados, por decirlo así. En cambio, el shofar de el Beit HaMikdash ya se conecta con lo más bajo del emanador, el placer interno de Keter, el primer templo es superior al segundo, ¿sí? Dentro del primer templo es superior el jubileo. Bueno, estos son los 3 niveles. Ahora vamos a presentar otro shofar. El shofar que se tocó en Matán Torá. El shofar de Matán Torá dice que, bueno, sabemos, ¿no?, que hubo un sonido, que cada vez era más fuerte. Acá dice así: el shofar grande, que va a ocurrir en el futuro, está también por encima del shofar este de Matán Torá. Porque el shofar de Matán Torá dice, y había un sonido del shofar, una voz estrondosa, que es un shofar stam, un shofar común, de los que nosotros conocemos. Esto que después dice, y el sonido del shofar crecía paulatinamente cada vez más fuerte, eran sonidos que cada vez iba a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Este sonido del shofar, que era muy fuerte, llegaba hasta el súper fuerte, es un gran sonido, ¿sí? Un gran sonido. Pero el shofar del cual surgía este sonido, no dice que era un shofar diferente. Quizás el sonido era diferente. Hasta ahora hablamos de lo que es el shofar, la diferencia entre un shofar y el shofar grande, que todavía no sabemos bien de qué se trata y qué es. Pero por lo menos los distintos shofarot, la herramienta que usamos para hacer los sonidos. Esa herramienta que usamos para hacer los sonidos no importan. Porque en Yom Kippur hay un sonido, en Rosh Hashanah hay otro sonido, en el jubileo hay un sonido, en Shabbat no se toca. Entonces, los sonidos, no hablamos de los sonidos, hablamos del instrumento que se usaba para hacer el sonido, cómo proyectaba a todos esos niveles. Ahora está hablando de un sonido, esta es la primera vez. En Matán Torá no es solo el shofar, es el sonido que está haciendo su diferencia, porque es un sonido que hasta ahora nunca mencionó, que es que va creciendo cada vez más fuerte. Entonces, no dice shofar gadol, dice kol gadol. El shofar era el mismo, lo que cambiaba acá era el sonido. Esto se entiende que el shofar gadol, que va a ocurrir en el futuro, está por encima del shofar de Matán Torá, porque el shofar gadol es superior al shofar que se tocó en Matán Torá. En Matán Torá quizás era superior el sonido. Acá no nos importa el sonido. El shofar gadol no tiene que ver con el sonido, tiene que ver con el instrumento, lo que provoca, el efecto. Es interesante que, según todo esto, uno piensa que el sonido debe hacer el efecto, pero no, el sonido no hace el efecto. En Rosh Hashanah vos podés escuchar el shofar y los soniditos, pero si vos tocás el mismo sonidito en la computadora,
no te hace el efecto del shofar, porque lo que importa es el instrumento y la intención del instrumento, que vos sientas la interioridad de tu corazón, en cada ejemplo, ¿sí? Y provocar ese efecto en el plano espiritual. Pero el sonido es como algo secundario. El sonido tiene que ver con otra cosa. ¿Sí? Es como un despertar más superficial. En cambio, en Matan Torah, el sonido era lo primordial. El estruendo fuerte, no el instrumento, no el efecto de lo profundo del corazón. Era otra experiencia. Como que trae el Pirke de Rabbi Eliezer, este libro que había, cuando Yitzhak fue puesto para ser degollado, en vez de ser degollado Yitzhak, se degolló a ¿sí? El ternerito que estaba ahí, que estaba atado, sus cuernos estaban enganchados entre estas ramas que no le permitían avanzar, y por eso es que Abraham no lo veía y estaba a punto de matar a su hijo. Los cuernos, está el cuerno derecho y el cuerno izquierdo de este animal, como vemos en la imagen. El cuerno izquierdo es representativo, ¿sí? Del cuerno izquierdo se escucha el sonido del monte Sinai. Se usó el shofar del cuerno izquierdo. Se guardó de alguna manera desde la época de Yitzhak, de este animalito, y se tocó eso en Har Sinai. El cuerno derecho es más grande que el izquierdo. Tenemos que verlo, bueno, si buscan en Google las imágenes de este animal, el cuerno, siempre hay un cuerno más grande que el otro. Quizás te des cuenta, quizás no te des cuenta, hay que medirlo con sus instrumentos apropiados. Pero según la Torá, el cuerno derecho es más grande que el izquierdo en estos animales. Entonces ahí tenemos el shofar gadol. Ya nos presentan un shofar literalmente grande. Como está dicho, en aquel día se va a tocar el shofar grande, ¿sí? Como la frase de Yeshayahu. El motivo por el cual el shofar de Matan Torah era un shofar común y el shofar del futuro es un shofar grande, el Mite de Rebbe explica que en Matan Torah todos estaban acercados. Ya habían cambiado. Salieron de Egipto. Es verdad que salieron de Egipto de la más decadencia, ¿sí? De la más asimilación. Muchos quedaron en Egipto porque ya estaban tan asimilados que ni siquiera querían salir. Pero los que salieron hicieron una transformación. Incluso antes que suene el shofar, dice acá. Antes que suene el shofar, ya estaban en un estado de acercamiento, ya comprendían, ya tuvieron, se refinaron, estaban más sintonizados. Entonces, no eran gente que había que acercar. Entonces no hacía falta el shofar grande para despertarlos. Con un shofar común, sí, bien fuerte, bien potente, para dejar también impregnado genéticamente, como se dice, si una persona dice, che, ¿de dónde te conozco? ¿Qué le contesta? Nos conocemos del Sinai. ¿Sí? Todos nos conocimos en el Sinai. Ahí estaban todas las almas que existen hoy en día. Todos estábamos ahí. Y de alguna forma nos sentimos todos conectados unos con otros, a veces nos damos cuenta en esta vida, pero a veces no. Pero todos estuvimos en Sinai y todos fuimos testigos del Sinai, de lo que ocurrió. Es el judaísmo, a diferencia de otros caminos espirituales, es que no hubo un profeta que nos dijo que habló con Dios y le tenés que creer al profeta. Moisés no habló con Dios y nosotros tuvimos que escuchar a Moisés. Nosotros estábamos todos en el Sinai, presenciando lo mismo que presenciaba Moisés. Y encima le pedimos a Moisés que él sea nuestro portavoz. No queríamos la conexión directa. Tuvimos la experiencia directa durante 2 mandamientos y después le pedimos a Moisés que nos siga hablando por propia decisión. Esta experiencia de ser testigo, de estar ahí, es la prueba de que no nos tenemos que acercar. Para acercarte en Rosh Hashanah se toca un shofar común. En el monte Sinai se toca un shofar con un sonido más fuerte para dejar grabada la experiencia en la genética de que todos estuvimos ahí. Pero a fin de cuentas estábamos todos acercados. Para acercar a los que están exiliados, a los que están perdidos y rechazados espiritualmente, desconectados
en Asiria y en Egipto, espiritualmente hablando, es por medio de un shofar grande. Necesitas otro impacto, necesitas otro tipo de instrumento. Esto es lo que significa el shofar grande, a diferencia de los otros, que se va a tocar, se tocará el shofar solo, ¿sí? No dice quién lo va a tocar. Se va a tocar solo, porque la revelación del shofar grande despierta a los que están alejados. Ellos van a sentir por sí mismos que tienen que volver. Es decir, no viene a través de una iniciativa de abajo. Es bli y ¿sí? Y tarutar, y como decimos, deletata, lo que sea. El despertar de abajo no hace falta. Miren qué curioso, este concepto acá empieza a cambiar toda la línea del análisis. Cambia todo, porque normalmente todo el judaísmo, particularmente el mes de Elul, particularmente lo que hacemos toda la preparación para Rosh Hashanah, como estudiamos, ¿sí? En la clase, la saga anterior, depende de la iniciativa personal. Siempre se espera de uno, ¿sí? ¿De qué sirven las mitzvot? ¿De qué sirve la Torah si uno no va a ponerla en práctica desde uno mismo, con su propio ser, dialogando con uno, dándose cuenta, intentando compatibilizar la Torah con uno, de una forma en que no, obviamente, no cambies la Torah, sino intentar adaptarse. Uno mismo se tiene que adaptar a lo que la Torah propone, pero como es uno, ¿sí? Hay cosas que son más generales, que todos tenemos que hacer por igual, pero esas cosas colectivas es solo y siempre y cuando no cancelen tu iniciativa individual. Si tu iniciativa individual se va a ver opacada, porque vos estás todo el tiempo haciendo las mitzvot que todo el mundo hace igual, entonces ¿para qué viniste a este mundo? ¿Por qué te llamaron a vos con tu nombre y apellido, con tu personalidad diferente a este mundo? ¿Para que haga lo mismo que hacen todos? No es copy-paste, ¿sí? Ya hablamos de este concepto. No es copiar y pegar lo que hacen todos. Es intentar, vos te pones un tefilín, quizás es el tefilín con los mismos criterios que otro, pero tiene que ser el tuyo. Tu manera de ponértelo tiene que ser diferente, la intención, la conexión es tuya, es personal, y eso no te lo saca nadie. Pero ¿qué pasa? El shofar grande del futuro va a acercar a aquellos que no estaban acercados, no estaban impulsados, que si tenemos que compararlo con el Ul, cuando el rey va al campo para que se pueda acercar cualquiera, ¿sí? Incluso los del desierto, ¿sí? Los más alejados, pero se espera de todos ellos que se acerquen por iniciativa propia. Él no viene con todo el esplendor y el convencimiento, no te viene con toda la publicidad para convencerte. En cambio, el shofar grande viene con la suficiente fuerza y con la suficiente publicidad y con el impacto para que todos los que no pensaban acercarse por iniciativa propia se acerquen. Entonces ya no depende del despertar. Y eso genera una gran pregunta, ¿sí? Que la vamos a dejar, la pregunta, como final de esta parte, para poder analizar después lo que sigue, más en profundidad. Que si nosotros tenemos que volver al Rosh Hashanah, donde surge el shofar, que es el Rosh Hashanah, Rosh Hashanah depende que toquemos el shofar. Si no tocas el shofar, no se provocan los efectos espirituales que habló. Todos los shofarot hasta ahora dependen de que uno vaya y lo toque. ¿Sí? O que si no sabe tocar, que escuche el que toca otro, pero tiene que haber algo manual, iniciativa de abajo, una preparación de abajo para que surja el efecto y se renueven los mundos como la primera vez, ¿sí? Como se renueve para que haya un Yanato Baume Tuká. Entonces, ¿cómo es esto? Que en el futuro se va a proyectar sin ninguna iniciativa. Entonces, ¿qué relación tiene con nosotros? ¿Qué es esto? Las mitzvot no se pueden anular. No puedes presentar una profecía que hable de un shofar, que es una mitzvah de la Torah, que despierta, que hay un montón de shofarot distintos que cada uno despierta un nivel y tiene un propósito y depende del servicio de cada uno hacerlo. Esa es la idea. Y de pronto aparece un shofar que no depende de la iniciativa personal, va a venir solo, entonces que nos cruzamos de brazos y esperamos que suene.
no hacías nada, ya está, hacé cualquier cosa, alejate, esclavizate espiritualmente. Bueno, no se puede tomar esa decisión, ¿no? Volver a la Matrix, no existe. Una vez que sos consciente no podés, pero todas las personas todos los aspectos nuestros que todavía están esclavos, que todavía están inconscientes, que no están conectados con la divinidad, si igual se van a despertar con un shofar grande de un momento a otro, entonces, ¿cómo se relaciona todo esto conmigo? ¿Para qué vino este profeta? Para decir, che, muchachos, no se preocupen, que en algún momento nos van a salvar. El judaísmo no es así. El judaísmo no está esperando a Superman que venga del cielo. El judaísmo todo tiene que ver con una instrucción de abajo, un mensaje que vos puedas hacer. El mundo no se va a cambiar solo. Andá y reciclá, andá y curalo al mundo. No se va a curar de un día a otro solo. O por lo menos el rollo Yaná. Preocupate ese día de hacer todo lo que tenés que hacer para que el mundo el año que viene sea un mundo más limpio, un cielo. Fíjate que si toda la pandemia mundial, si lo queremos ver de manera positiva, más allá de toda la mentira y qué sé yo, en muchos países, como se veía que el cielo dejó de estar contaminado por un tiempo porque ya no se usaba más los coches, las fábricas, todo eso es parte de nuestro deseo. Quizás nosotros pedimos que por fin el mundo esté más purificado, el aire más puro, volvamos a recuperar nuestra conexión con la naturaleza, volvamos a la casa, nos conectemos con nuestros seres queridos, aprovechemos el tiempo para nosotros, no tanto el trabajo, el estrés. Quizás estamos pidiendo eso. ¿Qué salió del sonido? Salió eso, pero bueno, no, viste, como los deseos, tenés que saber bien qué pedir y cómo pedir. Como la película esta, El Diablo con el Diablo, que le pedía a una que ser rico y terminaba siendo un narcotraficante y la esposa lo dejaba por otro y bueno, tenía que haber pedido todos los detalles. Hay que saber cómo pedir, pero como sea, eso es algo que nosotros hacemos. Si te viene el profeta y te dice que de un momento a otro el mundo va a estar mejor y todos vamos a volver, entonces, ¿qué relación tiene con la Torá? Está bien, está bárbaro, es genial no hacer nada, automático. Pero ¿cómo se conecta esto con algo relacionado al servicio, a la iniciativa personal? Este es el planteamiento que va a empezar a encaminar ahora, para poder contestar esta contradicción aparente, y lo seguiremos en el próximo capítulo.